que obviamente ha sufrido mucho a lo largo de toda esta situación. Bueno, tengo ya aquí detrás de pantalla a mi gran amigo Ron Aledo, ex agente de la CIA y una persona que es experto en Medio Oriente por haber trabajado en esa situación. Ya le voy a dar la entrada, pero antes de eso les estaba hablando acerca de la resistencia popular siria y los beduinos, este grupito que está distribuido en áreas desérticas, especialmente en zonas desérticas dentro de Siria, y que son tribus que han participado fuertemente dentro de todo este conflicto que comienza en el año 2011, muchas veces alineándose con grupos armados independientes, muchas veces aliándose incluso con el gobierno de Al-Assad, siempre por motivos económicos o de supervivencia. Y como les decía, en los últimos días lamentablemente se reportaron choques armados muy fuertes entre beduinos y drusos en Suwaida, lo cual ha exacerbado enormemente la tensión en esa zona. Muy bien, le voy a dar la bienvenida a mi invitado aquí especial, Ron Aledo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al canal y muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, encantado de estar aquí contigo otra vez. Un placer. ¿Sabes qué? Dame un segundo que no te estoy escuchando. ¿Me hablas ahí? Hola, ¿me escuchas? Perfecto, perfecto, ahí te estoy escuchando. ¿Cómo estás, Ron? Bienvenido nuevamente al canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado de estar contigo. Siempre un placer estar contigo, Pablo. Bueno, mira, brevemente te explico lo que he venido hablando hasta el momento, más o menos preparando tu entrada. Estaba contándole aquí a los seguidores y a toda la gente que nos ha estado siguiendo con mucha atención acerca de la situación tan compleja de Siria, ¿no? En Siria tenemos a muchos grupos étnicos, religiosos, tenemos a beduinos, tenemos a los alawitas, tenemos a los drusos, tenemos a los cristianos, tenemos a los grupos sunitas, grupos chiitas, y que a su vez la mayoría de estos grupos aparte tienen sus ejércitos. Tenemos los kurdos, perdón, me estaba olvidando de un grupo importantísimo, los kurdos, y que a su vez no solamente que históricamente Siria tenía su ejército, sino que a su vez cada uno de estos grupos también tiene su ejército paramilitar, por así decir. Y que cuando comienza la guerra en el 2011, distintos grupos terroristas, que fue una guerra no civil, sino que fue, que tú lo has dicho también en este canal, fue una guerra de invasión extranjera. Obviamente que el ejército sirio se enfrenta contra todos ellos y estos grupitos locales tienen que también unirse en esa batalla, en muchos casos peleando de uno a uno contra grupos terroristas, muchas veces peleando contra el gobierno sirio, como el caso de los kurdos. Es decir, tenemos una situación demasiado compleja, que es por eso importante, me parece, analizar todos los grupitos. Cae el gobierno de Bashar al-Assad, eso obviamente se descompone y estamos ahora, me parece a mí, y ahí te dejo la palabra, Ron, pero me parece a mí que estamos en estos últimos días en una guerra de todos contra todos, ¿no? De todos estos grupitos que yo he querido señalar para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ves la situación y el desenlace de los eventos en los últimos días, especialmente en el sur, entre beduinos, entre drusos, la intervención del gobierno y esa guerra de todos contra todos que lamentablemente se está dando en este momento? No, es muy trágico lo que ha sucedido en Siria. Lo has dicho muy bien. Es increíblemente complicada la situación porque no es solamente entre dos bandos, son básicamente 6, 7, 8 bandos que han luchado entre sí. La gente tiene que entender que hasta el año 2010 prácticamente Siria estuvo bajo mucha, no 100%, no completa, pero bajo, bajo bastante tranquilidad, por decirlo así, o bastante Ujú. estabilidad. Quien gobernaba en Siria por décadas fue la familia de Al-Assad, primero su padre, después él. Eh, Nominalmente hablando, nominalmente en teoría, nominalmente hablando, eran muy eh, cercanos a la ideología Baath, al partido Baath, que es el socialismo árabe, por decirlo así. Cuando digo Ujú. socialismo, no me refiero al marxismo comunista, comunismo que entendemos nosotros aquí, pero es más bien una, un movimiento político nacionalista, arabista, árabe,
que se entendía como republicano en el sentido de que no era monárquico, de que no apoyaba las diferentes monarquías del Golfo, por ejemplo, y que era más bien entendido como de ayuda social a las masas y a la gente. Ese era el partido Baath, que también gobernaba en Irak, de hecho, bajo Hussein. Pero más que nada en la realidad, en la vida real, era una alianza entre los alagüitas, que era la minoría étnica, una excepción de los chiitas, de donde, que era la de la familia al-Assad, con los chiitas y los cristianos, que son aproximadamente 10% de la población en Siria. Y estos tres grupos, cristianos, alagüitas, chiitas, como tal, estaban en una coalición y habían logrado, por diferentes razones, controlar a los otros grupos, a los druses, a los kurdos del noroeste, a los diferentes grupos lo habían logrado controlar y estaban dentro del gobierno. De hecho, hasta el año 2010, cualquiera podía ir a Siria y podía estar allí de vacaciones y era muy mediterráneo y pasar un buen tiempo allí con hoteles, comida típica, pasear por los sitios históricos, las iglesias cristianas, era muy común. Todo se deterioró con la famosa primavera árabe que explotó a finales del 2010, 2011, que de primavera no tenía nada, básicamente, y eran básicamente movimientos que diferentes grupos tomaron control para hacer diferentes revoluciones de color y para tomar poder. En Egipto, por ejemplo, la hermandad musulmana acabó con el gobierno de Mubarak y duró ahí unos cuantos meses, muy radicales, muy sunitas, muy radicales, hasta que el mariscal al-Sisi le dio un golpe de estado y volvió a lo mismo de Mubarak hasta nuestro presente. Pero en Siria fue especialmente crítico porque los sunitas del área y los sunitas del Golfo, Qatar, Arabia Saudí, etcétera, vieron una gran oportunidad en esta falsa primavera árabe para tomar el poder. Y entonces lo que hicieron fue que empezaron a apoyar económicamente a los grupos sunitas para que se rebelaran contra los alagüitas, chiitas y cristianos del país, que era, como digo, la trilogía que tomaba poder. Claro, no lo pusieron así ante la prensa internacional. Ante la prensa internacional se pusieron la careta, se pusieron la máscara, se pusieron la ficción en la pantalla de humo de que eran liberales prodemocráticos, que eran liberales prodemocráticos, y entonces le dieron protagonismo a algunos exiliados sirios que estaban viviendo en Londres y otros exiliados sirios que estaban viviendo en París, que llevaban 30 años sin poner un pie en Siria, pero que luchamos por la democracia, por elecciones, por el sufragio universal, por la boda entre homosexuales. Pero hay que recordar que en aquella época estaba Obama y los valores que estaba promoviendo Obama furiosamente para el 2011, 2012. Luchamos porque queremos democracia y queremos elecciones libres, viva la Revolución Francesa, viva el liberalismo masónico, viva todo esto. Pero mentira, en realidad eran grupos sunitas, los liberales, por decirlo así, sirios, eran una minoría ínfima y eran todos liberales sunitas. Y una vez que lograron poder, que lograron fuerza, obviamente estuvieron a punto de tomar el poder para allá, para 2014-2015. Rusia intervino directamente con las fuerzas armadas, con la aviación, y logró salvar y estabilizar el frente. Pero se fragmentizó enormemente el país. Turquía se metió, Turquía odiaba a al-Assad, odiaba a al-Assad, quería salir de él, le dio apoyo a unos rebeldes en el norte para que lucharan contra al-Assad, se metió a Estados Unidos y se apoderó de un área, el Estado Islámico se independizó y también tomó otro área, o sea que eran diferentes grupúsculos, se fragmentizó como en 6, 7 pedazos el país, hasta hace unos meses atrás, cuando con la ayuda de Turquía, más que nada, pero también con la ayuda de Biden, más que nada, y de Israel, de Netanyahu, le dieron el acceso, las armas a estos rebeldes
que hasta ese tiempo estaban catalogados como terroristas sunitas radicales, islamistas radicales sunitas, para que tomaran el poder en Damasco y se derrocó el gobierno de Al-Assad. Hasta ahí, hace meses atrás, hasta poco antes que ganara Trump las elecciones, bajo Biden, Israel y Erdogan de Turquía. Y a partir de entonces hemos visto esta tensión enorme contra los cristianos, contra los druses, contra las diferentes luchas internas, los alagüitas, obviamente, y obviamente sigue el país fraccionado en diferentes grupúsculos, diferentes territorios. Estados Unidos controla un territorio, los turcos controlan otro territorio, los kurdos controlan otros territorios, y ahí está completamente fragmentizado la situación. Los druses no se identifican a ellos como árabes, aunque son étnicamente árabes, no se identifican, tienen su propia identidad, no son musulmanes, no son cristianos, no son judíos, tienen su propia religión histórica milenaria, una religión, por decirlo así, neopagana, que está allí, pero por razones históricas siempre se han demostrado bastante amigables o bastante cooperadores con el régimen de Israel, con el Estado moderno de Israel del 48, porque se veían como una minoría que no tenían voz, que no tenían salida, pues rodeados de chiitas, de sunitas, de cristianos, y obviamente no encajaban con ninguno, ni con los chiitas, ni con los sunitas, ni con los cristianos, porque no son ninguno de los tres. Entonces los judíos que llegaron allí, los colonos del 48, les ofrecieron, únanse a nosotros les vamos a dar ciudadanía, les vamos a dar ayuda, si se meten aquí a Israel les damos ayudas sociales, dinero, pasaportes, si entran aquí y aceptan la ciudadanía, y ya muy bien lo aceptamos, porque nunca hemos sido plenamente aceptados por los árabes, ni musulmanes ni cristianos, y entonces pues ahora que hay más guerra y que hay más violencia y que se enfrentan los diferentes grupos contra los druses, Israel también ha intervenido en Siria a favor de los druses. Pero hay que recordar una cosa, Israel lleva años interviniendo directamente en Siria, no porque le interese para nada el pueblo sirio ni Siria, simplemente porque querían deshacerse del régimen de Al-Assad, porque el régimen de Al-Assad siempre se ha mostrado muy amigable a Hezbollah y a la causa palestina, y muy amigable a Irán, obviamente, y utilizaban a Siria para transportar armas desde Irán hasta el Líbano, y número dos, porque era una amenaza para Israel. Siria en su momento tenía un ejército fuerte con armas estratégicas, eso es lo que la gente tiene que entender. Las armas de Siria eran estratégicas, tenían misiles, tenían defensas antiaéreas, tenían marina de guerra, tenían misiles avanzados, tenían armas químicas avanzadas, y eso lo veía Israel como una amenaza, y Israel quería deshacerse de eso, apoderarse completamente de los altos del Golán, que es donde viene mucha de la agua que utiliza Israel, apoderarse de eso, hacer un colchón y desbaratar las fuerzas armadas sirias, desbaratar las fuerzas estratégicas que podían ser una amenaza para Israel. Que hay 100.000 o 200.000 o 300.000 musulmanes radicales por allí ahora en Siria con rifles, eso le importa muy poco a Israel, porque no son una amenaza para Israel. Nunca podrán entrar a Israel a matar judíos ni a matar a nadie. Lo que le preocupaba a Israel no era las armas pequeñas, los rifles, la ametralladora. Lo que le importaba a Israel, y eso lo consiguió obviamente, era destruir a las armas estratégicas, los misiles, las defensas antiaéreas, la fuerza aérea, las armas químicas de Siria, y lo consiguió. Muy importante lo que nos dice Ron, especialmente yo recién a la gente les hablaba de uno siempre tiene que entender las razones estratégicas, las razones para poder comprender lo que pasa en el mundo, por qué razón lo hace, cuál es la razón final, última, la razón estratégica, que la razón que usan puede ser razonable, puede ser no razonable, puede ser moral, puede ser inmoral. En la geopolítica no se analiza desde un punto de vista ético, ¿no es cierto? Se analiza desde un punto de qué me conviene a mí por los intereses nacionales, los intereses estratégicos de seguridad o lo que sea, que es lo importante que tenemos que ver aquí. Dame un segundo,
Ron, y ya continuamos, pero es importante, queridos amigos, y quiero anunciarles nuevamente que este canal se patrocina única y exclusivamente por la ayuda de ustedes. Yo aquí no recibo ayuda ni de fundaciones, ni de gobiernos, ni de partidos políticos, de absolutamente nadie. El que me quiera ayudar, que se suscriba a la academia. Ni siquiera nunca he aceptado dinero de personas que vengan a ofrecer para comprar lo que nosotros podamos decir. No, aquí somos libres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gobernado por intereses, no por valores, lo que hablábamos recién, son los intereses. Y por lo tanto, estamos ofreciendo un curso en la academia que ya está disponible para proponerles a ustedes a mirar más allá de los discursos oficiales y comprender las verdaderas lógicas que mueven el tablero internacional, con un curso que tiene un enfoque claro, un enfoque directo, sin vueltas, sin eufemismos, para aprender por qué las alianzas entre países siempre se mueven por intereses y por lo tanto son temporales, y por esa razón las potencias siempre van a buscar manipular a las naciones más débiles, van a tratar de explotar conflictos internos, y porque la historia, los recursos naturales, la economía son factores claves para entender cualquier conflicto global. Así que, queridos amigos, con este curso ustedes tienen acceso a todos los cursos, a todo el material, absolutamente todo lo que se produce dentro de mi academia por una suscripción mensual que sale menos que un McDonald's. No apoyen a McDonald's, apoyen cosas de valor y de verdad. Así que volvemos ahora. Nuevamente, gracias, Ronnie. Disculpa, pero tenía que promocionar a lo único que nos ayuda aquí en este canal, que es la academia, por la cual nosotros sostenemos todo esto. Mira, hablando de la complejidad, y si me permites un segundo, te voy a poner aquí en pantalla, te voy a agregar en esta otra, vamos a ver si lo puedo poner. Aquí está, este amigo barbudo que vemos aquí, le voy a dar el ingreso a Ron. Aquí está, muchas gracias, Ron. Aquí tenemos a este yihadista, como dice ahí la BBC, de yihadista, terrorista sirio, rebelde, apolítico, como Abu Mohammed al-Jolani se reinventó a sí mismo. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas que este tipo, que Estados Unidos ofrecía $10 millones hasta hace 4 o 5 días, creo que lo eliminaron de la página web? Así, literalmente, creo que hace 4 días lo eliminaron. ¿Cómo se explica que este hombre haya tenido el apoyo de todas las potencias? Se reunió con Trump, se reunió con el príncipe de Arabia Saudita, estuvo en Francia con Macron, estuvo en las Naciones Unidas y dio un discurso en las Naciones Unidas. ¿Cómo las potencias occidentales aceptaron esto? Que es una vergüenza mundial, me parece, ¿no? Uno, por el odio a Rusia, y dos, por la intervención y el patrocinio de Arabia Saudí. Esas son las dos grandes razones. Hay que entender que el occidente liberal, secularista, masónico de hoy día, el occidente post-cristiano, como lo decía Pat Buchanan, el occidente que vivimos hoy día, que tiene muy poco que ver con el occidente verdadero, el engendro de la civilización cristiana occidental. Este occidente, el que pudimos ver en las Olimpiadas de París del año pasado, está perfectamente representado ahí en esa apertura de los juegos, en esa de apertura del juego. Ahí está perfectamente dibujado y representado, no el occidente verdadero cristiano, pero el occidente post-cristiano de hoy día. Este occidente post-cristiano de hoy día, que realmente representaba a Estados Unidos con Biden, Canadá con Trudeau, y todas las potencias liberales de centro izquierda y de centro derecha, que son la misma cosa de la Unión Europea, estaban perfectamente encuadrados en un odio y están a Rusia. Y se llevan jugando el pellejo, por decirlo así, en una guerra indirecta, en una guerra proxy contra Rusia en Ucrania. Y se lo han arriesgado todo. Ellos tenían un gran plan maestro de darle armas infinitas y dinero infinita a Ucrania, para ponerle sanciones a Rusia, desbaratar la economía rusa, poner a un títere en Rusia,
cualquier títere hacer una revolución de color, estilo Sharp, un golpe suave, y poner allí a un títere y romper a Rusia en 14, 15 repúblicas pequeñas. Este era el plan maestro del 2022 y se lo han jugado todo en ese plan maestro que les ha fracasado y están desesperados por hacerle todo el daño posible a Rusia. ¿Qué pasa? Siria, el gobierno de Al-Assad, era un aliado cercano de Rusia. Y tenían hasta ese momento bases aéreas y una base naval en Siria, y dependía el gobierno sirio de muchas ayudas económicas y militares de Rusia. Y que este hombre fuera un musulmán extremista, un terrorista declarado, ex Al-Qaeda, ex Estado Islámico, eso no le importa para nada. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso fue lo que pensó el occidente post-cristiano, liberal, masónico de hoy día. Vamos a aliarnos con este y nos aliamos con el que sea, con el mismo diablo si hace falta, con tal de hacerle daño a Rusia. Y ese fue el pensamiento, esa fue la idea de Biden, esa fue la idea de Erdogan, que obviamente es musulmán, muy nacionalista y muy a favor de ese tipo. Y obviamente eso fue el pensamiento de todo el occidente post-cristiano, secularista, masónico de hoy día. Y entonces vamos a alinear con este tipo con tal de reemplazar a Assad y con tal de quitarle ese amigo estratégico, ese aliado estratégico a Rusia. El odio a Rusia, a la Rusia cristiana ortodoxa de Putin, es más fuerte que cualquier repulsa que ellos puedan tener de este tipo, ex Al-Qaeda, ex Estado Islámico. Entonces entra Arabia Saudí, que siempre ha estado de patrocinador de estos grupos sunitas, musulmanes, islamistas en Siria, y entonces ellos hacen el lobby, hacen el esfuerzo diplomático a favor de este tipo. Este primero venía disfrazado de Zelensky, es decir, con una camiseta muy parecida y con la barba. Sí, ¿te acuerdas? Con su uniforme verde, como lo vemos ahí. Con su uniforme de Zelensky, sí, ahí mismo se puede ver, pero después le dijeron los asesores, no, que tenemos que occidentalizar un poco más y ponerte más diplomático, usa corbata, usa saco, que parezcas así, más o menos occidental, más o menos así como europeo, y ya abandonó su uniforme de Zelensky y se puso corbata y saco y ya hace otro look nuevo. Y entonces los esfuerzos de Arabia Saudita enormemente, lobby con Trump, lobby con la Europa, lobby con todo, con Canadá, para que lo aceptaran. Este es nuestro hombre, recuerden, nosotros tenemos el petróleo del mundo, nosotros somos Aramco, claro. Nosotros somos estratégicamente poderosos, les damos petróleo a todo el mundo y tenemos buenas relaciones con todo el mundo. Si quieren tener nuestras relaciones y quieren tener nuestro petróleo y quieren que nosotros seamos siguiendo amigos, tienen que aceptar a nuestro protégé, a nuestro a nuestro Robin, como Batman. Claro. Batman y Robin, este es nuestro Robin, este es nuestro protegido, este es nuestro, tienen que aceptarlo. Y entonces por el odio a Rusia, número uno, y dos, porque no le querían llevar la contraria a Arabia Saudita, que es el gran protector, el gran coach y protector de este hombre, pues todos los países se tragaron cualquier tipo de repugnancia que tuvieran hacia su ideología islamista musulmana, y obviamente lo abrazaron y lo acogieron. Tú nos vas a ayudar a derrotar a Rusia, le estamos dando una puñalada a Rusia, le estamos dando una bofetada a Rusia, estamos quitando al Assad, que era amigo de Rusia, y número dos, estamos entrañando las relaciones con Arabia Saudí, que es nuestro aliado y es nuestro y que nos da petróleo. Por esas dos razones han podido aceptar a este tipo. Ahora, curiosamente, para que se vea bien la complejidad de la situación, fíjate cómo pueden coincidir en intereses, pero tener intereses tan dispares también. Mientras potencias occidentales, por ejemplo, querían desplazar a Rusia de la zona, la influencia, Israel obviamente veía a Siria como un enemigo real, ¿no es cierto? Tenía sus razones para que ese gobierno no existiera. Los árabes, Arabia Saudita, por una cuestión teológica, vamos a imponer el islamismo wahabita, lo peor, ¿no es cierto?, del yihadismo en esa zona. Pero por otra parte tenía a Hezbollah, que luchaba contra este tipo porque es otra rama chiita. Es decir, cada uno tenía razones totalmente dispares y en algunos casos podían coincidir y se unían por algo, y no es cierto. Alguien nos hacía una pregunta ahí bien interesante,
Y te quiero preguntar si tú sabes un poco más acerca de eso, Ron. Tengo entendido lo siguiente. Al-Jolani es nacido en Arabia Saudita, pero su familia es de Israel originaria. Se mudaron para Arabia Saudita y ahí nace él. Y él habla hebreo. De hecho, tengo entendido que cuando fue la cumbre de las Naciones Unidas, que tuvo esa reunión famosa con Netanyahu, voy a ver si encuentro aquí la foto, hablaron en hebreo. ¿Tienes más información al respecto? Pues no tengo más información. Sí sabía que había nacido en Arabia Saudí. Ujú. Sus orígenes, pues obviamente si eran del área, posiblemente sus padres salieron de lo que era la antigua Palestina o de lo que era el mandato británico, como muchísimos cientos de miles hicieron. Ujú. Fueron a Jordania, se fueron a otros países. Algunos se quedaron en Israel. Por eso la población de Israel hoy día tiene 20% de árabes que son del área, y obviamente millones más se quedaron en Palestina, se quedaron allí con la esperanza de tener algún día un Estado palestino en el futuro, que son los palestinos de hoy día, de Gaza y de Cisjordania, Ujú. del West. Ujú. Obviamente, al este hombre haber crecido en Arabia Saudí, pues obviamente se impregnó del wahabismo, se impregnó del sunismo, se radicalizó, y obviamente por eso es que pasó tantos años de su vida luchando a favor del islamismo, a favor de los islamistas radicales, y por eso fue que estuvo tan aliado con Al-Qaeda y estuvo Ujú. aliado con grupos terroristas. De nuevo, el asunto con este hombre es que ahora ha visto un aliado o un semi-aliado estratégico con Israel. No porque le interese mucho la ideología de Israel, no porque le interese el sionismo, ni la religión judía, ni mucho menos, sino porque, de nuevo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. E Israel estaba interesadísimo en destruir a Al-Assad, al Ujú. gobierno de Al-Assad, que era, como dije, una coalición de alawitas, chiitas y cristianos, y que obviamente se llama muy bien con Irán, que es el gran enemigo estratégico de Israel, y obviamente se llevaba muy bien con Hezbollah, que también son chiitas, Mm. son estratégicos aliados de Irán. Y prefiere Israel poner a este tipo ahí, que obviamente una ideología completamente anticristiana, completamente musulmana, radical, islamista, pero lo prefieren desarmado, me refiero sin armas estratégicas, sin misiles, sin fuerza aérea, sin marina de guerra, sin armas químicas, desarmado, prácticamente desarmado, solamente con armas ligeras, ametralladoras y cosas así, que tener allí al régimen de Al-Assad. Y por eso se han unido a él. Tú vas a ser el nuevo líder de la supuesta democracia o del supuesto régimen, pero nos tienes que dejar un gran buffer, nos tienes que dejar gran territorio alrededor de los altos del Golán, que rápidamente Netanyahu lo cogió, expandió muchísimo el colchón que tenía en Siria, han tomado montones de posiciones dentro de Siria, han destruido la Fuerza Aérea Siria, han destruido la Marina Siria, han destruido los misiles sirios, han destruido toda arma que fuera una amenaza para Israel, y lo han dejado ahí como un nuevo actor que no representa una amenaza para Israel. De nuevo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y esa es la función que tiene este tipo ahora mismo con Israel. Ujú. Una cosa que estuve leyendo esta mañana, vamos a ver si lo encuentro por aquí, pero una de las cuestiones que muchos analistas, no sé cuál es tu opinión, aquí nosotros tratamos de encontrar las razones de por qué alguien hace algo, lo dije al comenzar el vivo, cuáles son las razones posibles. Después cada uno juzgue la moralidad o inmoralidad de eso. No vamos a hacer eso aquí, simplemente vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando. Hay algunos analistas que estuve leyendo, esta no es opinión mía, hay algunos analistas políticos de Medio Oriente que temen de que Israel haya básicamente dejado que ocurra todo este avance de este grupo de Al-Jolani para que tomen Damasco, porque eso después a Israel le da la excusa de intervenir. Como sabe que esta gente, estos barbudos rebanacuellos, son un peligro total y que obviamente no se van a poder mantener en sus cabales. Ellos lo saben, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos, lo sabes tú, lo sabemos todos. A estos tipos terroristas no le puede dar el poder, porque por más que te digan que vamos a ser democráticos, de que vamos a respetar el orden, de que vamos a buscar la unidad,
No lo van a hacer porque su ideología y su teología diabólica detrás del modo de razonar puede más, ¿no es cierto? Es lo que realmente motiva su actuar. Entonces sabe que tarde o temprano van a meter la pata. Y en cuanto metan la pata, eso le da una excusa a Israel, a Estados Unidos, al que sea, para atacar. Entonces, les conviene tener un país sin democracia, un país en guerra constante, un país en crisis total, porque es mucho más fácil dominar y es mucho más fácil, uno, estar seguro, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. Si mi vecino es enemigo mío, pero mi vecino tiene problemas familiares tremendos y se están peleando entre ellos, a mí me conviene que se estén peleando todo entre ellos a que esté tranquilo y me ataque a mí, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay algo de cierto en esos análisis políticos que estuve leyendo en varios medios en el día de hoy, de que por más que sean la única democracia, ¿no? Mucha gente dice, hay que defender a Israel porque es la única democracia en Medio Oriente. Bueno, curiosamente parece, según estos analistas políticos, que la única democracia en Medio Oriente no quiere que haya otras democracias, porque eso daría estabilidad. ¿Qué crees tú sobre ese análisis, Ron? Bueno, yo creo que Israel está actuando de una manera pragmática y Ujú, realista ujú, sobre el terreno, más que nada. De nuevo, Al-Assad era uno de los grandes enemigos estratégicos de Israel. Israel lleva décadas deshaciéndose, eliminando a sus grandes enemigos estratégicos. Empezó ujú, con Egipto en los años 70, con la paz que se firmó. Se devolvió el Sinaí, se firmó la paz de Camp Davis, eliminó a Egipto como un gran peligro estratégico y ujú, puso un régimen allí secularista, también donde tienen mucha libertad los cristianos, los coptos, pero ya eliminó un gran problema estratégico. Después vino Irak, eliminó a otro gran problema ujú, ujú, ente estratégico que podía amenazar a Israel y lo eliminó en el año 2013. Acabó el régimen de allí, de Saddam Hussein, y hay un régimen ahí débil de pelea constante entre la mayoría chiita y la mayoría sunita, pero también ya no tiene armas estratégicas, ya no tiene misiles, ya no tiene fuerza aérea, ya está eliminado, está neutralizado. Neutralizó a Hezbollah hace unos meses atrás, está muy neutralizado, muy débil Hezbollah con esta operación de los pagers, de los beepers y ujú, con el bombardeo constante. Y además ahora le ha cortado la ruta de suministro a Hezbollah. De nuevo, Al-Assad permitía que las armas de Irán pasaran por Siria, venían de Irán, pasaban por Irak, llegaban a Siria y llegaban al Líbano. Y eso suministraba enorme cantidad de armas, de suministro, de radio, de tecnología a Hezbollah. Pero este tipo que llegó ahora, que han puesto ahí, entre Turquía, Israel y Biden, este tipo es sunita, odia ujú. a Irán, no tiene ningún tipo de relación diplomática, ni ningún tipo de relación con nada con Irán, y odia a Claro. Hezbollah también, con chiitas. Entonces, pues, al poner a este tipo ahí, Israel está destruyendo la logística de Hezbollah y está quitándole un aliado estratégico a Irán, porque era, de nuevo, Al-Assad era un aliado estratégico de Irán. Y obviamente pues está matando muchos pájaros de un tiro. Le corta la logística a Hezbollah, le quita un aliado estratégico a Irán y obviamente asegura el suministro de agua. El suministro de agua potable que utiliza en su gran mayoría Israel viene de los altos del Golán, que son territorios ocupados de Siria, de donde vienen Ujú. los ríos, donde viene el agua. Y obviamente expande dentro de Siria ese territorio de seguridad para asegurarse que nadie se vaya a colar, que no haya terrorismo, que no terroristas no se metan, que no vayan a amenazar. Hay construcciones, hay hoteles, hay ciudades en los altos del Golán que nadie se los vaya a poner en ningún tipo de peligro. Y encima de eso también destruye las armas estratégicas que tenía Siria, que tenía Al-Assad, que le podían representar un peligro a Israel. O sea que gana Israel de muchas maneras. Se elimina a un enemigo estratégico, corta la logística de Hezbollah, le quita un aliado estratégico a Irán, destruye el régimen de Assad, se asegura el suministro de agua y del Golán, Ujú. etcétera. Hay 4 o 5 razones muy pragmáticas, muy realistas, muy poderosas
por la que a Israel le convenía este tipo. Israel intentó también, la gente tiene que entender algo muy importante. Hace un mes atrás, Israel intentó deshacerse de Irán. Quería deshacerse de Irán, que era el último gran enemigo estratégico que le quedaba en toda la zona, porque ni nadie más se tiene ningún tipo de enemistad o agresividad hacia Israel en la zona, ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni Jordania, obviamente, Jordania es completamente dependiente del Reino Unido, de Estados Unidos, no se va a meter en eso. El único gran enemigo que le quedaba estratégico era Irán, e intentó esta guerra de los 12 días, pero le falló el golpe a Israel. Israel pensaba que iba a poder destruir completamente a Irán y que iba a haber una revolución de color, un estilo estrategia Sharp, un golpe suave, uno de estos golpes suaves, cambio de régimen en Irán, y que iban a poder ahí a un descendiente del último Shah, al hijo del Shah, allí de títere pro-occidental, pero les falló. Ellos querían hacer no solamente la guerra, pero querían un golpe suave, como intentaron hace 2 años. Estados Unidos con Biden intentó hacer un golpe suave en Irán por la chica esta que supuestamente no llevaba el velo y la metieron a la policía y murió allí, que es completamente falso. Cualquiera que vea a Teherán se da cuenta que hay cientos y cientos y miles de mujeres sin velo islámico caminando por las calles. Pero ellos querían hacer este golpe suave y le fracasó. Irán, con sobrevivir, ya ganó la guerra estratégica. Claro. Con sobrevivir. Ahora una cosa, perdón, antes que lo que dice recién de la chica y a ese golpe que quisieron hacer por medio de una revolución ideológica. Curiosamente, a mí me sorprendió mucho mucha gente en Occidente a favor de esa revolución, y la gente no se ha dado cuenta que en realidad era una revolución feminista. Los mismos grupos que metieron el feminismo en nuestros países, ¿no? Con Soros y todos estos grupos, son los que se metieron ideológicamente en Irán para hacer una revolución. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Las revoluciones USAID por medio de distintos grupos para desestabilizar regiones te meten cuestiones LGBT, te meten cuestiones feministas, que literalmente es lo que pasó. Hay una pregunta o un comentario que alguien hacía ahí, me parece muy interesante. Voy a poner aquí en pantalla toda esta zona tan complicada y tan compleja. Alguien dice, hay un monasterio en los altos del Golán. Curiosamente, vamos a poner en pantalla aquí a la gente para que vean esto que ven aquí entre Israel y Siria. Es una zona, un buffer, ¿no es cierto? Son, como decías tú, no sé cómo se dirá en español, pero una zona de... Colchón, me parece que es colchón la palabra que utilizan, un área de separación. Claro, un área de separación, obviamente, como Israel y Siria estaban en guerra declarada desde el año 67, si mal no me equivoco. Mira, yo he recorrido esta zona, yo he llegado hasta aquí, hasta la frontera, y me acuerdo que en esta zona, estoy hablando de diciembre del año 99, aquí había todos alambrados y habían carteles sobre territorios minados. O sea, si uno pasaba por ahí, está todo minado esto, ¿no? Hay minas de tierra, una zona de guerra prácticamente. Y los altos del Golán, curiosamente, cuando cae el gobierno de Bashar al-Assad, hay un tratado internacional que no lo puede tocar nadie, ¿no es cierto? Ni Israel ni Siria. Curiosamente, Israel invade los altos del Golán por aquí. Creo que tengo una foto. Acá está esa famosa invasión. Inmediatamente, creo que el otro día de que cae el gobierno de al-Assad, Israel invade. Lo acusan a Israel de violar los derechos, los tratados. Israel dice, bueno, el tratado fue con la familia al-Assad, entonces ya no tenemos por qué cumplir el tratado. Pero curiosamente, lo que decía en ese comentario, aquí hay muchos monasterios y comunidades cristianas, ortodoxas y católicas en toda esta zona, y en Siria obviamente hay monasterios antiquísimos, es decir, la presencia cristiana, ¿no es cierto?, es una presencia muy pero muy antigua en Siria, que curiosamente los cristianos en ese momento eran protegidos por el gobierno de al-Assad. Cae el gobierno de al-Assad y ahora los cristianos están bajo básicamente la buena de Dios, ¿no es cierto? Una cosa que mencionaba Ron, y tú como ex agente de la CIA y haber estado como oficial, ¿no?, de inteligencia en la Armada y todo eso, que trabajaste mucho en Siria, tú confírmame esto, pero yo, antes de que tú entraras al vivo, comenté de que uno de los problemas de Siria es que no solamente hay una gran variedad
etno-religiosa, grupos, minorías, sino que a su vez cada uno de ellos tiene su ejército, que hasta los drusos tienen su ejército, que los mismos cristianos tienen que custodiar con armas sus iglesias, porque si no los atacan. Confírmame eso, por favor, porque alguien aquí en el chat dice, eso es una mentira total, ¿cómo vas a decir que los drusos, pobrecitos, tienen ejército? Sí, tienen ejército, pero si nos puedes confirmar eso, por favor, y explayar un poquito más al respecto. Cada grupo étnico y cada grupo sociológico, étnico y religioso en Siria, especialmente sitios que están alejados de la ciudad o de la capital de Damasco o de las grandes ciudades del norte, tienen milicias. Milicias. No lo llamaría ejército como tal, con una formación así independiente, con general, coronel, con uniformes, no. Tiene milicias, son milicias territoriales. Tú te vas al área de los alagüitas y te encontrabas allí con milicias territoriales hechos de alagüitas, hombres armados con gente desde el área, mujeres también armadas, adolescentes con armas que les supleía, que les daba el gobierno alagüita de Al-Assad para que se protegieran sus aldeas, para que protegieran sus provincias de cualquier terrorista, de cualquier grupo que intentara. Y lo mismo con los druses, y lo mismo con los kurdos, y lo mismo con diferentes grupos los cristianos tenían una milicia territorial. De nuevo, la diferencia es puramente nominal de diccionario entre ejército y milicia. No son un ejército formal con banderas, con uniforme, con presupuesto, con fuerza aérea, pero son milicias territoriales armadas con ametralladoras, con armas, lo que nosotros decimos cruiser weapons, con ametralladoras pesadas, con bazucas, con antitanques, con minas, con radios, y esas milicias territoriales protegen, cada grupo, cada entidad religiosa o cultural tiene su propia milicia. Y obviamente, pues así se defendían de los diferentes ataques que venían de un grupo de Al-Qaeda o del Estado Islámico que venía a ocupar su villa o su aldea un fin de semana, y el ejército no podía llegar todavía a tiempo, el ejército central de Siria, pues esas milicias se defendían ellas solas, ese aldea o ese territorio, ese pueblo de esos terroristas, hasta que 1, 2, 3 días después podía llegar el ejército como tal de Siria, el ejército central, y podía entonces empujar hacia atrás a los terroristas de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Eso lleva ahí por decenas de años. Cada grupo tenía su milicia territorial, milicia local territorial, no un ejército como tal formalmente, pero sí una milicia, o sea que sí, están armados, cada grupo tiene su propio, incluidos los drusos, por supuesto. O sea que tenemos una fragmentación gigantesca, ¿no? Divisiones étnicas. Hablabas tú árabes, kurdos, drusos, cristianos. Bueno, si vamos a una división étnica, alawítas, vamos a divisiones religiosas, ¿no? Ahí tenemos suníes, chiitas, alawítas, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, evangélicos, drusos. A eso se suman las lealtades tribales, ¿no? Las distintas tribus con sus clanes, con sus patriarcas que van decidiendo alianzas. Y a su vez las milicias que tú mencionas, todos estos grupos con su propia milicia. O sea que es una... Siria es una situación muy compleja que exige de mucho estudio, de mucho análisis, de mucho conocimiento, y aparte de estar actualizado, porque capaz que hay grupitos, ¿no es cierto?, tribus que un día te apoyan a un grupo y al otro día te apoyan al otro por cuestiones de supervivencia, ¿no? Bueno, los cristianos sirios, y lo pueden ver, ustedes pueden buscar a un arzobispo cristiano sirio que lleva años viviendo en España, se me olvidó el nombre ahora, pero que yo tuve el honor de conocerlo hace ya unos años en Madrid, lleva explicando esta situación. Hay una monja, también pueden ver los vídeos de esta monja argentina, me parece, que vivió muchos años en Siria, lo pueden ver, se llama la Madre Guadalupe, me parece que se llama. Lo pueden buscar en YouTube, la Madre Guadalupe explica la situación en Siria, se hizo unos 8 o 9 años atrás unos vídeos muy famosos, muy explicativos, muy profundos, donde explicaba la situación en aquella época, donde hablaba, mira, la lucha aquí en Siria no tiene nada que ver con la democracia, ni con las elecciones, ni con Voltaire, ni Rousseau, ni la Revolución Francesa. Esto es simplemente una lucha tribal entre los sunitas radicales de Al-Qaeda y apoyados por
potencias riquísimas del Golfo están tratando de derrocar a los cristianos, alawitas y chiitas que llevan gobernando Siria por 50 años. Eso lo dijo así la madre Guadalupe, pues vayan a buscarlo. Pero también vi hace poco un documental muy bueno, hace 1 año y medio me parece que lo vi, un documental francés, me parece que fue, de la televisión francesa, donde ellos iban a las áreas cristianas y allí se veía que todos estaban muy alineados con el gobierno de Al-Assad. La población, que son un 10% de la población, estaban unidos con el gobierno de Al-Assad, y de hecho había generales dentro del ejército sirio que eran cristianos y había funcionarios de alto rango dentro del gobierno sirio que eran cristianos, porque era un gobierno de coalición. Pero llegaron los reporteros a esas áreas cristianas, los primeros que lo recibieron no fue el ejército sirio, fueron las milicias territoriales cristianas. Mira. Estaban haciendo guardia enfrente del pueblo, enfrente de la villa. Entonces los periodistas franceses, cuando llegaron allí, le tuvieron que explicar quiénes eran a los cristianos, a los miembros de la milicia territorial cristiana. Así es. Sus pasaportes, ok, perfecto, pueden entrar. Y entonces se fueron a reunir con los sacerdotes, con el alcalde, con los líderes cristianos del área. Allí le explicaron, ¿no? Nosotros estamos alineados con el gobierno de Al-Assad porque es el único que en 40, 50 años nos protege, peleamos juntos, luchamos juntos en contra de los radicales sunitas, de Al-Qaeda, del Estado Islámico, tenemos muy buena relación, tenemos miembros cristianos que son parte del ejército y parte generales del ejército de Al-Assad, son ministros y son miembros del gobierno de Al-Assad, es un gobierno de coalición. Pero una cosa muy importante, quienes recibieron a los periodistas en ese documental que yo vi, cuando llegaron a ese pueblo cristiano, no fue el ejército sirio, claro. fueron milicianos, miembros de las milicias territoriales cristianas del área. Y así como los cristianos tienen sus milicias, así mismo los druses, los kurdos y los sunitas y los chiitas, todos tienen sus milicias territoriales. Así es, mira, esta foto que estoy poniendo aquí en pantalla es de una milicia cristiana asiria. ¿Sí? Los asirios son un rito, ¿no es cierto? Dentro están los cristianos, los asirios católicos, están los asirios ortodoxos. Son para los que saben un poco de teología, son los descendientes de un obispo llamado Nestorio. Nestorio, ¿no es cierto? Del famoso concilio de Nicea, si mal no me equivoco. Creo que ahí es donde se pelea con unos obispos Nestorio. Sus seguidores se van a la zona de Siria e Irak, y luego los nestorianos en un momento histórico se vuelven a la Iglesia Católica, la mitad, los otros quedan siendo ortodoxos. Y curiosamente esta foto que les estoy mostrando es de una milicia que custodia un monasterio, es decir, los cristianos católicos, los ortodoxos, tienen sus armadas. Para alguien que recién me decía eso, ¿cómo puede ser que digas una cosa así? Obviamente que hay mucha gente que desconoce cómo es la situación, pero eso que me acabas de decir es importantísimo. Es decir, todos tienen sus milicias, los cristianos, porque es la única manera de poder mantener sus monasterios en pie. Miren, estos son monasterios siríacos. Los siríacos es otro rito dentro del catolicismo, ¿no? Están los siríacos católicos, están los siríacos ortodoxos también. Y miren la cantidad de monasterios que tienen en Siria, ¿no? El monasterio de Ajo de Mej, el monasterio de San Elián, el monasterio de John de Dailam, el monasterio de San Marcos, el monasterio de Mor Augin, el monasterio de San Efrem, el monasterio de Mor Gabriel, el monasterio de Mor Ananió. Miren lo que son tremendas iglesias. El Mar Matai monasterio, el monasterio de Nuestra Señora de Deliverance, de la Liberación, el monasterio de San Moisés, el Abisiano, monasterio de los mártires Benam y Sara, los santos. Esto es solamente de un rito, o sea, es impresionante la cantidad de monasterios católicos y monasterios ortodoxos que hay en Siria, porque es una comunidad que viene de la época de Cristo, ¿no es cierto? Es impresionante realmente eso, y que curiosamente, bueno, cada uno de ellos
tienen sus milicias que obviamente se tienen que defender. No son tontos nuestros hermanos cristianos en esa zona porque saben que los yihadistas los van a reventar. A mí cuando me dicen tal estado es el tapón del yihadismo, no, el tapón del yihadismo son los cristianos que están luchando en esa zona, frenando, ¿no es cierto?, el ataque de grupos terroristas que, como decías tú recién, Ron, financiados por Estados Unidos muchas veces, financiados por Turquía, financiados por Arabia Saudita, financiados por Qatar, para que tengamos orgullo realmente de nuestros hermanos cristianos que están luchando en esa zona. Yo creo que este es el obispo que tú mencionabas recién, Ron, ¿cierto? Jean Abdo Arbaj. Me parece que sí, sí. No, este no era, es otro ortodoxo. Ortodoxo, ok. Ortodoxo que vivía en Madrid y iba muy a menudo al programa de radio de Intereconomía, y yo me reuní con él un par de veces en el programa de radio de Intereconomía los viernes, y pues lo conocí allí porque coincidimos varias veces. Me parece que Mati Abd al-Ahad, sí, que vive en Madrid, arzobispo ortodoxo sirio, Nicolaos Mati Abd al-Ahad, vicario patriarcal para España de la Iglesia Siro-Ortodoxa en la Universidad de Navarra. Mira, interesantísimo, realmente interesantísimo lo que nos está contando, porque mucha gente no sabe, ¿no?, toda esta encrucijada, cómo están los cristianos entre medio, ¿no es cierto?, y que los cristianos obviamente van a ser un objetivo total de todos estos grupos lamentables terroristas que han sido financiados por potencias occidentales y por países árabes con el objetivo de implementar sus regímenes sunitas en la región. Entonces, tenemos una situación complejísima, ¿no? De distintos grupos armados, de distintos grupos etno-religiosos, hoy en día sin un gobierno central realmente que controle. Tenemos el problema internacional que mencionabas tú, Ron, la intervención de potencias extranjeras, Turquía, Estados Unidos, que tienen intereses opuestos respecto a los kurdos, por ejemplo. Israel, obviamente, que quiere tener una influencia estratégica y tiene sus razones. Rusia, que quiere mantener su influencia también con esa base naval. Estamos ante una situación muy, pero muy complicada, con un gobierno transitorio liderado por el terrorista Ahmed al-Sharaa o al-Jolani. Se ve que se ha cambiado el nombre últimamente, ¿no es cierto? Porque cada vez que uno pone en Google al-Jolani aparece el rescate, ¿no?, que ofrece Estados Unidos, $10 millones. Entonces, con una situación interina complicadísima, con muchísimos desafíos, con mucha violencia, especialmente contra alawitas, contra drusos, contra beduinos en los últimos días. La actividad del ISIS, que todavía sigue operando, que si bien mucha gente cree que el ISIS ya desapareció, el ISIS que continúa operando en toda esa región con una crisis humanitaria enorme, con intervenciones extranjeras, con los bombardeos de Israel también en los tienen un área, lo gobiernan días. todavía. ISIS todavía gobierna un gran pedazo. Uh-huh. Lo sigue gobernando. O sea que siguen siendo un peligro total. Siguen siendo un peligro total. Sí, sigue. No es tan fuerte, obviamente, como está ahora el gobernante de Damasco. No es tan fuerte como los otros grupos que están apoyados directamente por Turquía. Recuerde, hay un grupo de rebeldes que está apoyado por Turquía. Hay otro grupo de rebeldes que está apoyado por Estados Unidos. Está el gobierno en Damasco que está apoyado por Arabia Saudí. Uh-huh. Están los pequeños grupos chiitas que siguen recibiendo, o por lo menos les quedan algunas armas de las que le dio Irán y el gobierno durante algún tiempo. Están los milicianos cristianos que están tratando de sobrevivir como de lugar. O sea que hay muchos intereses, todos contra ellos, y todos siguen teniendo benefactores extranjeros. Ese fue el gran problema. Los benefactores extranjeros es lo que ha debilitado gigantesca y enormemente lo que en algún momento fue el Estado sirio. Ya lo que es solamente una sombra, porque de nuevo está súper fragmentado y cada área de Siria no reconoce la autoridad de la otra área de Siria. Son en realidad 6, 7, 8 estados independientes o semi-independientes dentro de lo que era antes Siria.
Ujú, ujú. Interesantísimo realmente. Ahora, hay una pregunta final y voy a poner aquí en pantalla rápidamente. Voy a compartir el flyer. Israel aprovecha la crisis en Medio Oriente. ¿Cuál es el plan? Obviamente que tras la caída de Bashar al-Assad, Israel ha tomado, no como tú decías, toda una serie de medidas pragmáticas, estratégicas para aprovechar esta situación, porque su enemigo histórico, Siria, que era un peligro real, obviamente, para Israel, no estamos negando para nada eso, de repente hay un vacío político, ¿no? Hay un vacío de poder, se comienzan a reconfigurar las dinámicas regionales, de repente tenemos una nueva coyuntura. ¿De qué manera específica tú crees que Israel está explotando toda esta situación? O sea, en primer lugar, es una realidad que Israel está explotando, pero mucha gente va a salir a negar, ¿no es cierto? Los negacionistas están por todos lados que no conocen cómo funciona la geopolítica, las estrategias y las guerras. Pero obviamente que Israel va a tratar de aprovecharse de este caos, ¿no? Hemos hasta el momento, me parece, Ron, presentado una foto, una pintura de Siria que es un caos, lamentablemente, es un caos total. ¿Israel se va a aprovechar de ese caos o no? Bueno, pero es que no se va a aprovechar, lo está aprovechando y lo aprovechó desde Mm, el primer día. ujú, Eh, el que no lo crea o el que tenga algún tipo de incredulidad al respecto, que vaya a Google y vea las noticias pasadas de los últimos 7, 8 meses. Israel se apodera de montones de territorios ujú, alrededor del Alto de Golán. Eso ya pasó, ya se aprovechó. Israel bombardea y destruye los misiles de largo alcance del ejército sirio, los destruye. Ya pasó, ya sucedió. Israel hunde barcos y hunde aviones y destruye aviones que ujú, estaban preparados. Ya sucedió, ya pasó, ya es un hecho irrefutable. Israel está aprovechando al máximo. Israel corta y ha amenazado con atacar cualquier tipo de cargamento de armas que vaya en dirección al Líbano a mm, suministrar de ayuda a Hezbollah. Ya pasó, ya ha sucedido. Y el ejército que está, el gobierno que está ahora en Damasco es un ejército enemigo de Irán y enemigo de Hezbollah, que son mm, chiitas, y no está permitiendo esos cargamentos que pasaban antes bajo Al-Assad. Es la debilitación logística de Hezbollah. Ya ha pasado. No es que si en el futuro va a hacer tal cosa Israel, es que ya lo ha hecho, ya lo ha sucedido. Solamente que hay que ver las noticias los últimos 6 meses para ver los hechos, para ver lo que ha sucedido, cómo Israel se ha aprovechado enormemente de esta situación para avanzar sus objetivos estratégicos, deshacerse de un enemigo estratégico que era Al-Assad, debilitar a otro enemigo estratégico que era Hezbollah, debilitar a otro enemigo estratégico que es Irán, y obviamente poner a un gobierno allí en Damasco que no es ningún peligro estratégico, porque esto la gente tiene que entender una cosa: las fronteras de Israel son enormemente poderosas. Puede haber 100.000 yihadistas sunitas fanáticos en Siria ahora mismo, pero sin esas armas estratégicas, sin esos misiles, sin esos aviones, sin esas ujú, defensas ujú, antiaéreas, son impotentes para atacar Israel. A Israel no le importa que haya 100.000 yihadistas allí con ametralladoras, porque esos 100.000 yihadistas allí matarán a los cristianos, matarán a los chiitas, pero no podrán nunca pasar a los altos del ujú, Golán, nunca pasar a Israel como tal, nunca los podrán atacar con esas ametralladoras. Lo que sí era un peligro para Israel eran las armas químicas de Al-Assad. De hecho, las armas, la gente tiene que entender una cosa: Al-Assad no tenía armas químicas porque le gustaban las armas químicas. Al-Assad tenía armas químicas allí para protegerse, para crear una situación de lo que podríamos llamar mm, semi-destrucción mutua asegurada. mm, Israel tiene armas nucleares y la amenaza era: si Israel nos ataca a nosotros con armas nucleares, que nosotros no tenemos, nosotros vamos a atacar, a responder y atacar a Israel con armas químicas que sí tenemos. Y podemos gasear Tel Aviv, y podemos gasear Haifa, y podemos gasear y causar decenas y decenas de miles de bajas en Israel. No era porque las tenía ahí para cualquier cosa, era para como una garantía para que Israel no usara armas nucleares en contra de Siria. Porque si tú me disparas a mí con tus armas nucleares, yo te disparo a ti con mis armas ujú, ujú. químicas. O sea, Pero Israel disuasión. destruyó.
y funcionó porque nunca Israel ha usado armas nucleares. Era una especie de disuasión. Pero ahora Israel ha destruido esas armas químicas, ha destruido los misiles que las podían cargar, ha destruido los aviones, ya se neutralizó completamente a un enemigo estratégico. Eso fue exactamente lo que hizo Israel y Estados Unidos con Irak en el 2003. Han neutralizado cualquier amenaza estratégica que en su momento representó Irak bajo Hussein. Ya Irak no es una amenaza estratégica para nada contra Israel. Interesante. Mira, mientras estaba investigando este fin de semana para este vivo, directamente en una página militar de Israel, quería encontrar esa respuesta, a ver cuántas incursiones, cuántos ataques, con números concretos. Y encontré una cosa tremenda en números, ¿no es cierto?, para lo que es aprovechar, lo que tú decías recién. Israel realizó, Ron, tal vez tú sabes ese número, yo no lo sabía, quería saber un número concreto. A los días después de que cayó Bashar al-Assad, realizó 600 operaciones. 600 oficiales, ¿no?, reconocidas, y en estas 600 operaciones destruyeron, calculan, entre el 70 y el 80% de las capacidades militares estratégicas de Siria. Es decir, Siria ya quedó sin... No sabía el número, pero obviamente sí sabía que ese era el objetivo. Impresionante, sí. Voy a destruir la capacidad militar de mi enemigo que representa un peligro para mí. Si tú te quieres quedar con pistolas y ametralladoras para matarte entre sí, eso no me importa a mí, esa no me amenaza a mí. No, esa no es una amenaza estratégica para mí. Y eso fue lo que hizo Israel, obviamente, desde el primer día. No solamente invadió más territorio de Siria, creó más expansión a ese colchón en los altos del Golán, que de nuevo es vital para Israel porque de ahí es donde viene su agua. El agua potable viene de ahí, de los altos del Golán. Pero además, obviamente, aprovechó, ya que ya no está al-Assad, ahora tengo permiso libre para destruir todas las armas estratégicas que son un peligro o un riesgo para mí. Y eso fue exactamente lo que hizo Israel. Mira, tú trabajaste en contrainteligencia, ¿no?, en la CIA, en todo el plan contrainteligencia. Te voy a hacer esta pregunta. Siria, que se me acaba de ocurrir en este momento, Siria cae y en las próximas 24 horas 600 ataques de Israel, operaciones con objetivos concretos. Objetivos muy concretos, ¿no? Destruyeron todos los sistemas de defensa antiaérea, le destruyeron todos los misiles de largo alcance, les destruyeron los depósitos de arma química, especialmente gas mostaza y este gas VX, no sé cómo se pronuncia. Le destruyeron toda la armada, los 15 buques en los puertos de Minet y de Latakia. Le destruyeron toda la infraestructura militar asociada con Irán y con Hezbollah, todos los almacenes de armas, todos los centros de investigación militar, todo eso. Obviamente, tú que como ex agente de inteligencia, de contrainteligencia, obviamente que si un ejército de Estados Unidos, el que sea, va a hacer un ataque así, es un nivel de planeamiento pero minucioso y larguísimo. No es que digo, vamos a romperle los tanques de guerra, ¿no? Eso requiere de un planeamiento enorme y gigantesco. Ahora, si a mí me dicen que Israel hizo esos 600 ataques, yo no me lo creo que decidieron hacer esos ataques cuando cayó Bashar al-Assad. Eso lleva meses de preparación, ¿no es cierto? Eso lleva mucho tiempo de conocimiento, de inteligencia, de satélites, de todo. ¿Israel entonces sabía? Esa es la pregunta. Obviamente que es una pregunta que vamos a especular aquí. ¿Israel, tú crees que sabía que iba a caer Bashar al-Assad y estaban listos para hacer eso? Porque es una operación de una magnitud increíble, ¿no? Por supuesto, absolutamente que sí. Este terrorista, al-Golani, nunca jamás hubiera podido salir de Turquía, que era donde estaba. Sus tropas estaban en Turquía, llenándose de suministro de armas, de entrenamiento, en cooperación con el ejército turco, que le daba la inteligencia, que le daba las imágenes de satélite, que le daba las operaciones de radio, e inclusive ayudó directamente porque los apoyó con artillería pesada. Mientras ellos estaban avanzando en el norte de Siria, el ejército turco se involucró directamente con artillería pesada y los ayudó. No solamente les dio las armas, los suministros, la logística, la inteligencia, pero también participó directamente. Y Erdogan nunca jamás
se hubiera arriesgado a hacer una operación tan grande, tan arriesgada, tan gigantesca, sin el permiso de Estados Unidos, sin el permiso de Biden. Biden allí. Y recuerden otra vez lo que dije al principio, la rusofobia, el odio a Rusia de Biden y de la Europa post-cristiana, secularista liberal post-cristiana, es más fuerte ese odio que cualquier aversión que ellos puedan tener a la ideología de Al-Bolani, al sunismo radical, islamismo radical. Y con tal de debilitar a Rusia, que era aliado de Al-Assad, estaban dispuestos a ayudar a este radical ex Al-Qaeda terrorista rebanacuellos. Pero Erdogan nunca se hubiera movido un dedo si no hubiera tenido la bendición y el permiso de Biden. Y cuando digo Biden por extensión me refiero a Israel también. Israel y Estados Unidos son prácticamente una sola entidad. El Congreso de Estados Unidos está bajo el control de AIPAC, del lobby pro-israelí. No hay más que ver la entrevista que hizo Ted Cruz con sus herejías allí, hablando desde por qué apoya a Israel. Yo vine aquí al Senado para apoyar a Estados Unidos y a Israel. Esas son mis misiones, ya está. Eso es para muestra un botón que demuestra cómo el Congreso, los senadores, el Congreso de Estados Unidos, el Senado, la Cámara de Representantes está bajo el control y total poder de Israel. Pero eso solamente significa que este grupo terrorista se movió con el apoyo logístico de Turquía y el permiso y autorización de Biden y de Israel. Obviamente Israel sabía perfectamente que este ataque iba a venir, cuándo iba a venir, la ruta, todos los preparativos operacionales, logísticos, la ruta, atacar Damasco, derrocar el gobierno, apoderarse, todo esto lo sabía perfectamente Israel, lo sabía el Mossad, lo sabía la inteligencia militar israelí. E inmediatamente que se efectuó el plan, gracias al permiso de Biden y a la ayuda de Turquía, inmediatamente salta Israel a hacer sus objetivos propios estratégicos, de destrucción del material militar estratégico, de expandir el Golán, de hacer ese colchón, esa área neutral de seguridad mucho más grande, mucho más expansiva. Obviamente esto nunca jamás hubiera pasado y hoy día seguiría en el poder Al-Assad con su coalición alawita cristiana chiita. Estaría ahí todavía si no hubiera sido por Turquía, Biden, Estados Unidos bajo Biden y el gobierno de Netanyahu. Una cosa, gracias por eso, interesante, porque bueno, tú tienes conocimiento obviamente y experiencia militar. Una cosa interesante es que ese día cae el gobierno, mencionábamos recién las 600 operaciones militares, entre ellas el invadir aquí la zona desmilitarizada, son 230, 240 por ahí kilómetros cuadrados, que fue establecida por un acuerdo de separación del año 74. Netanyahu lo declaró nulo ese acuerdo internacional tras la caída de Assad y fueron a ocupar posiciones estratégicas, por ejemplo en el Monte Hermón, desde donde se puede vigilar Damasco. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando estuve en esta zona aquí, el monte Hermón estaba nevado, había mucha nieve, hermoso se veía, pero lo interesante es que desde ahí arriba, desde esa montaña, tienes tiro directo a Damasco, ¿no? Interesante. Y esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, Siria nunca permitía que Israel vaya a tomar el Monte Hermón, porque aquí está el Monte Hermón, porque básicamente se pone a tiro, ¿no es cierto? Se pone a tiro de cualquiera que esté acá. Por eso es un lugar hiper estratégico. Israel va y establece puestos militares, checkpoints. Aquí simplemente estoy dando datos, ¿no? Mucha gente dice, esta gente está hablando en contra o alguien ponía ahí recién algo, me da mucha gracia. Mira, mentirosos, dice, cómo tergiversan las cosas siempre culpando. A ver, no estamos culpando ni tergiversando, siempre estamos dando datos objetivos, ¿no es cierto, Ron? Me resulta gracia esos comentarios cuando uno simplemente está dando datos. Después de ustedes juzguen como quieran, ¿no es cierto? Como quieran. Bueno, Israel, Ron, hace esa operación, ¿no es cierto?, que es un dato reconocido por el mismo
el gobierno de Israel, ¿no es cierto? Acá está la foto, por ejemplo, de Netanyahu cuando fue a visitar a los soldados ahí en la zona de los Altos de Golán, y ellos anuncian que van a mantener esta ocupación de forma indefinida. Obviamente que dan las razones, ¿no es cierto? Una medida defensiva, por ejemplo, para prevenir que los grupos extremistas, Al-Holán y todos estos, vayan a tomar esa zona, ¿no es cierto? Un lugar estratégico. ¿Tú crees que Israel no se va más de acá? Difícil saber, posiblemente tome más territorio, posiblemente tome más rutas logísticas, más se expanda más hacia el norte para aislar al Líbano más. Recuerden, ahí todavía existe lo que queda, que está muy debilitado, pero todavía queda en el Líbano, en el sur del Líbano, las milicias de Hezbollah, chiitas, que están todavía ideológicamente alineadas, obviamente, con Irán. Y obviamente Israel ya intentó decapitar a Irán, hacer un cambio de régimen en Irán, una revolución de color, un golpe suave, según la estrategia de Sharp en Irán, pero fracasó. Y obviamente, pues ahora todavía queda vivo Irán como amenaza a Israel, y obviamente todavía quedan los reductos de Hezbollah, que está muy debilitado, está muy débil, está muy mal. Perdió a Nasrallah, perdió a su líder, lo mataron Israel, perdió a muchos generales, a muchos líderes. La operación esa de los beepers, de los pagers, fue extraordinaria. Mató más de 100 líderes de Hezbollah y lo ha bombardeado normalmente, pero posiblemente siga hacia el norte para aislarlo más. Es difícil saber. Ahora bien, el que dice que estamos diciendo mentiras o estamos diciendo falsedades, no vale lo general, lo etéreo, lo esotérico. Tiene que decir qué cosa en concreto. Estamos diciendo, Israel no atacó nunca los misiles desde Siria. Israel nunca los atacó, y la prueba es que, no sé, que aquí lo dice, nunca lo atacó. Fue claro, que vengan con pruebas. Quien atacó y destruyó. Los 15 buques de la Marina de Guerra siria están todavía ahí, están ahí, nadie los ha atacado. Miren las fotos. Los 15 buques de la Marina de Guerra fueron atacados por Alemania. Alemania atacó los 15 buques. Lo confesó Merz, que fuimos nosotros, no fue Israel. Tiene que dar pruebas, claro, en primer lugar, y en segundo lugar tiene que dar pruebas concretas, específicas de qué cosa estamos diciendo falsas aquí. Que Israel no atacó los 15 buques, denos pruebas de que Israel no atacó los 15 buques, de que esos 15 buques están ahí, de que Israel no atacó los misiles, los Scud, los S-300, que tenía, que nos den pruebas que Israel no los atacó, que Israel no atacó la Fuerza Aérea Siria, destruyó los aviones, que dé pruebas que no lo atacó, que Israel no destruyó el gas mostaza ni las armas químicas, que dé pruebas concretas, específicas, con nombre, con fecha, con geografía, que Israel no las atacó. Que fue Reino Unido. Aquí está la prueba. Fue Reino Unido quien atacó. Tiene que dar pruebas concretas. Eso de... es mentira eso que están diciendo. Claro. Eso no vale. Eso así de etéreo y general. No me creo eso. ¿Qué parte no te crees? ¿Qué cosa concreta? Hay una cosa que se llama los 5 porqués de Toyota, que es el porqué del porqué de porqué, para buscar la causa raíz de un asunto. La causa concreta de un asunto. No se puede decir, no me creo eso. Eso, ¿qué es eso? Define con nombre, con apellido, con fecha, con números, con estadísticas, eso que no crees, y entonces ya podemos hablar. Por eso, están falseando la verdad. Díganme exactamente qué cosa en específico estamos faltando la verdad, pero tiene que decirlo específicamente, concretamente, con nombre, con apellido, con fecha, con números. Además tiene una razón de ser estratégica lo que ha hecho Israel. Primero, que los datos y la información de eso lo hemos sacado de páginas oficiales y reconocimiento del gobierno de Israel. No es que uno va a Hamas y le pregunta, a ver, ¿qué dijo Hamas? No, a mí no me importa lo que dijo Hamas, ¿no es cierto? Vamos a ir a fuentes oficiales. Pero además tiene una razón de ser muy interesante. Ahora, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, aquí no vamos a juzgar eso, pero Siria era un corredor vital, ¿no es cierto?, para el traslado de armas desde Irán a grupos como Hezbollah, ¿no es cierto?, como Hamas en el Líbano. Necesitaban ese corredor, era una especie de puente o un pasillo, y por lo tanto, para Israel era muy importante interrumpir
esa ruta. Ahora, a algunos se le va a explotar la cabeza. ¿Cómo van a decir que Israel apoyó a un grupo como Al-Jolani, que son terroristas barbudos, rebanacuellos? Bueno, pero lo hacen por cuestiones estratégicas. ¿Por qué? Porque el rebanacuello, eso, como decía tú, Ron, recién, es enemigo de los chiitas, es enemigo de los de Hezbollah. Entonces es mejor, por más que sea un tipo peligrosísimo, es mejor tener un tipo peligrosísimo que sea enemigo de tu enemigo, ¿no es cierto? Y de esa manera... ¿Quién permitió la expansión de Hamas? ¿Qué Bueno, grupo permitió la expansión y el crecimiento de Hamas? Para dividir, para romper en dos al movimiento palestino, para dividir a Al-Fatah, que es el grupo original heredero de la Organización de Liberación de Palestina, de Arafat. ¿Quién lo permitió? ¿Quién miró para el otro lado? ¿Quién no lo atacó desde el principio? ¿Quién lo dejó crecer precisamente para hacer lo que se llama la estrategia del hombre, el hombre de paja? La estrategia de no hay un grupo palestino, no hay una organización palestina democrática o más o menos moderada o que acepte a los cristianos o diplomática con la que se puede hablar. Todos los palestinos son terroristas, todos los palestinos son islamistas, jamás son los palestinos, ya está, punto. ¿Quién lo permitió? No lo digo yo, vayan a buscarlo. Quien permitió, quien dejó que se expandiera, que creciera Hamas, un grupo islamista, fue Israel. Y lo aceptó Netanyahu. Netanyahu lo aceptó. Ellos veían más beneficio en dejar que Hamas creciera, que se expandiera, que en suprimirlo desde el principio, porque así dividían a la fuerza palestina, así dividían a Al-Fatah, así le quitaban poder a Al-Fatah, que es el grupo ahora de Mahmoud Hamas, sobre Gaza, le daban Hezbollah a Gaza y ya eso era una herida mortal, debilitaba enormemente al movimiento palestino, porque Al-Fatah es mucho más moderado, hay comunistas, hay ateos, hay secularistas, hay cristianos, hay musulmanes, hay de todo en Al-Fatah. Es una coalición de montones de ideologías, pero Hamas es un grupo islamista como tal, sunita, y Israel quería dibujar, quería dibujar a todo el movimiento palestino como islamistas sunitas, y por eso fue que dejó y permitió que creciera Hamas. Y así como dejó y permitió que creciera Hamas para hacerle daño y debilitar a Al-Fatah, a la autoridad palestina, así mismo también permitió que este rebanacuellos de Al-Qaeda volviera para derrotar a su enemigo estratégico Al-Assad. Y precisamente sí, por Siria es por donde llegaban casi todas las armas y casi todos los suministros logísticos a Hezbollah. Venían de Irán, pasaban por áreas, territorio de nadie de Irak, como dije ahora, Irak no tiene ningún poder, es vacío en el norte, hay diferentes milicias que no tienen ningún poder, hay milicias chiitas que están bajo el control de Irán, pasaban por ahí los convoyes, los camiones, los misiles, las armas, de todo, llegaban a Siria, a los territorios controlados por Assad, ahí eran bienvenidos por Assad porque de nuevo Irán y Siria son amigos estratégicos o eran amigos estratégicos y de ahí pasaban al sur del Líbano. Por ahí ese es el territorio, la ruta por la que Hezbollah se suministraba de todo, armas, suministros, tecnologías, radios, etcétera. Y ahora Israel ha eliminado esa ruta del Líbano, de suministro de Hezbollah, poniendo ahí a este títere ahí, poniendo ahí a este sunita que odia a Hezbollah y que odia a Irán, porque es un sunita radical. Ahí la gente lo tiene que ver, la división entre sunitas y chiitas. Y este tipo, obviamente, ha debilitado muchísimo a Hezbollah, por eso fue que lo puso. Este tipo ahora mismo, al eliminar a Damasco de la influencia de Irán, ha debilitado mucho a Irán. Este tipo ahora ha permitido que Israel se expanda en los altos del Golán, ha permitido que Israel destruya las armas estratégicas de Siria, que Siria tenía bajo Al-Assad. Son montones de beneficios estratégicos, realistas, palpables que Israel ha sacado poniendo a este tipo ahí, a este rebanacuellos ahí en Damasco. La ideología es menor,
los beneficios pragmáticos y realistas sobre el terreno, esto es lo que se llama el realpolitik, son mucho mayores y mucho más poderosos. Y es interesante que muchas veces, eso es lo interesante de la geopolítica, que uno tiene que tratar de entender cuáles son las razones pueden ser éticamente correctas o no, pueden ser criminales, lo que sea, pero siempre hay razones, ¿no es cierto?, en el actuar, cómo piensan los estadistas, los estados, y especialmente en operaciones militares como esa. Pero después también, curiosamente, te puede salir el tiro en la culata, ¿no es cierto?, por cuestiones que son totalmente independientes e impredecibles. Yo creo que esto fue lo que le pasó a Israel con Hamas, ¿no? Para dividir la causa palestina pusieron a Hamas. Bueno, ahora se les ha metido un problema gigantesco, ¿no? Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo en Siria. Metieron a estos terroristas al poder de HST y estos tipos son un peligro total. ¿Qué es lo que va a pasar en Siria? Yo creo que no lo sabe nadie, solamente Dios sabe lo que va a pasar en Siria, lamentablemente, ¿no? Hay que tener un cuidado con el monstruo Frankenstein que creas. Claro, ese es el problema, ¿no? Que creas se te puede salir de las manos, como el doctor Frankenstein. Claro. Hay que tener cuidado con el monstruo que crea, ya eso es todo. Esa es la lección que hay que sacar de aquí. Querido Pablo, me tengo que ir retirando. Gracias, solamente Ron. te doy muchísimas gracias. Gracias, Ron, por tu oportunidad, por la invitación. El que quiera seguirme puede seguir por Twitter, por X, Ron Aledo, Exia Contractor, Ron Aledo, Exia Contractor, y por YouTube. Por favor, vaya a mi canal de YouTube, pongo vídeos buenos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, Ron Aledo, Exia Contractor, Ron Aledo, Exia Contractor. Por favor, síganme en YouTube, síganme en X, en Twitter. Y nada, un muy fuerte abrazo siempre, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ron. Gracias enormes. Y voy a poner tu contacto acá abajo para que todos vayan a apoyar a Ron, que está haciendo un trabajo gigantesco, ex agente de la CIA. Gracias por acompañarnos, Ron. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, magistral la intervención de Ron, quien es un ex agente de la CIA con un conocimiento enorme en contrainteligencia. Él trabajó en el Medio Oriente, por eso es muy importante traerlo acá, porque tiene un conocimiento profundo de esta situación. Finalmente, quiero invitarlos a este curso que ya está disponible online, un curso de introducción a la geopolítica para entender el poder, los intereses